Vamos a ir a información de la tarde a Santa Fe. Cambio sorpresivo en el gabinete de Omar Perotti, aparte en un área muy sensible, muy importante. Ivana, ¿cómo estás? Así es, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Estamos hablando de la ministra Adriana Cantero. Efectivamente se confirmó en el transcurso de la tarde su alejamiento de este ministerio. Todas las argumentaciones esgrimidas por el gobierno, incluso las que la propia Adriana Cantero dio a conocer en declaraciones públicas, están asociadas como razones de su renuncia a cuestiones meramente personales y asociadas a su salud. Ustedes saben que Adriana Cantero fue intervenida incluso quirúrgicamente meses atrás. Había manifestado, de hecho, ella incluso en situaciones anteriores, su decisión de renunciar, de dejar el cargo. Contó que explícitamente se lo había planteado al gobernador para llegar hasta fin de año, fines del año pasado, con su cargo y allí dejar. Se le solicitó que permaneciese, que afrontase las discusiones paritarias, y se llegó hasta aquí, según lo que ella misma relató, con una situación que ella describió en términos personales como de una decisión asociada pura y exclusivamente a la salud, a una incluso, Pablo, recomendación médica de alejarse y dejar este cargo. La cronología, la secuencia de hoy fue una conversación que obviamente mantuvo con el gobernador. Antes, de hecho, muy tempranito, había estado con él presidiendo un acto allí en la ciudad de Rosario, inaugurando una escuela. Por eso sorprendió también esto de la renuncia a la tarde, porque había, de hecho, estado muy tempranito presidiendo un acto público, haciéndolo con el gobernador. Después esta conversación, este diálogo, que seguramente fue continuidad de otros, porque de algún modo en el seno muy íntimo del gobierno esto se venía barajando. A las 4 de la tarde más o menos, quizá un poquito antes, reunión con su equipo de trabajo, con el Gabinete de Educación, allí traslada su decisión, allí comunica y por qué no se despide, y finalmente la ratificación de manera pública ante la prensa. Debemos decir, Pablo, que así como todas las razones esgrimidas, insisto, de manera oficial por el gobierno, como las que ha dado la propia Adriana Cantero en declaraciones públicas posteriores a que se conociese la noticia, están asociadas a la cuestión médica y personal. Ha sido una gestión en materia de educación muy controvertida. Sí, Ustedes acaban de hablar de la seguridad en las escuelas, de las balaceras en las escuelas. Uno puede decir, esto no es materia que se le pueda atribuir a la cartera educativa, sino a la seguridad. Pero a ver, por solo mencionar uno de los temas, una de las políticas controvertidas en la dirigencia política, porque lo objetó la legislatura, pero también en las propias escuelas, que es el tema del avance continuo, Pablo. Lo hemos hablado aquí, de hecho, muchas veces, claro. Este cambio radical que se va a dar en las escuelas secundarias, que de hecho intentó hacerse de manera universal y no se pudo, se terminó tomando solamente una muestra de 150 escuelas. Es una gestión que ha generado mucha controversia y que fue motivo, más de una vez, de fortísimas críticas. Sí, Pablo. De hecho, también se le ha criticado mucho lo que sucedió durante la pandemia, el hecho de haber dejado muchas escuelas libradas al azar y después darse cuenta que no estaban ediliciamente de manera correcta, o esto de la no repitencia. Y esto viene bien para preguntarte qué va a pasar de aquí en adelante, porque si uno mira para abajo, aparece Víctor de Bloch y es una persona que podría llegar a continuar con sus políticas. ¿Es el nombre indicado para reemplazarla? Sí, va a haber una continuidad. Yo creo que aquí lo que podemos de alguna manera resumir y sintetizar, lo que se viene es continuidad. Esta es la palabra clave. Así como digo que muchas de las políticas que de alguna manera promovió Adriana Cantero generaron estas discusiones fortísimas en términos políticos y educativos, y mucha controversia, también te digo que en realidad se va dejando instrumentadas todas estas políticas. Avance continuo es una política que aun cuando no se haya podido universalizar, porque se arranca con el 15% de las secundarias, está en marcha. Las escuelas secundarias ya la tienen en sus aulas, con las críticas y con los elogios, con las virtudes y con los defectos, pero ya está. ¿Qué quiero decir con esto? Que Adriana Cantero se va con estas políticas que se están instrumentando. Lo mismo que el Plan 25, que es el plan de extensión horaria que amplía la jornada escolar en este caso, las escuelas primarias. ¿Por qué digo continuidad? Porque efectivamente, vos lo decías, Víctor de Bloch, que era hasta ahora el viceministro de Educación, el segundo de Adriana Cantero, un hombre que estaba a la par de la ministra, secretaria de Educación, su cargo actual, va a ser, y esto ya está confirmado, su sucesor. Es decir, que es alguien que no era ajeno, que no viene de afuera, que no empieza ahora a conocer lo que en Santa Fe se estaba haciendo, sino que venía desde el comienzo de la gestión a la par de la ministra. Es más, hoy Adriana Cantero decía, hay que saber pasar la posta. Y me parece que de hecho estaba hablando de eso.